El Marco Jurídico, un espacio para aprender juntas. Temas de interés para nosotras las mujeres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast El Marco Jurídico en esta su segunda temporada, un espacio de información traído desde el gobierno municipal a través del Instituto Municipal de las Mujeres. En esta ocasión me da mucho gusto recibir a la licenciada Isabel Sánchez, ya que el día de hoy vamos a tocar el tema de abuso sexual infantil y tipo de abuso a menores. La licenciada Isabel es presidenta de la Asociación Cuidado Infantil Preventivo y secretaria técnica de la Comisión de Juventud y Niñez en el Congreso del Estado. Isabel, bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por asistir y al igual pues vamos a platicar el día de hoy información bastante interesante. ¿Y qué te parece si nos adentramos al tema, Isabel? ¿Por qué es urgente hablar del abuso sexual infantil en México? Mira, hablar del tema del abuso sexual infantil es necesario porque lamentablemente el tema nos alcanza y nos lastima. El tema del abuso sexual infantil no conoce extractos sociales, no conoce o no distingue, ¿no? Muchas veces pensamos que únicamente pasa en lugares de extrema pobreza y la realidad es que no distingue eso, no distingue situaciones familiares. El abuso lamentablemente tarde o temprano llega a nosotros. Tenemos algún conocido que ha sufrido un abuso y necesitamos saber darle respuesta a las personas que han vivido esto y a los chiquitos que están viviendo y pasando por esto. Entiendo. Y antes de adentrarnos un poquito más o desarrollar un poquito más este tema, platícanos cuál sería la definición legal de abuso sexual infantil. Mira, si nos vamos al Código Penal, vamos a ver que existen muchos tipos de delitos sexuales, pero me gustaría que para el fin de este podcast entendamos por abuso sexual infantil al maltrato generalizado cuando viene o transgrede la intimidad sexual de las personas, ¿no? O sea, lo veríamos en un tema amplio. Ahorita vamos a adentrarnos a los tipos de abusos, pero para entender este tema general del abuso sexual infantil, vendría a ser este maltrato, como estoy diciendo, esta transgresión a cuando se meten con tu cuerpo de una manera en la que no debían y no querías. Justamente, Isabel, platícanos cuáles serían precisamente estos tipos de abusos en niños, niñas y adolescentes. Mira, cuando hablamos de abuso sexual normalmente, y dime si no, pensamos muchas veces o nos imaginamos un tema de un parque oscuro, de noche, un niño caminando solo y que alguien llega y lo viola, ¿no? Entender así el abuso sería muy sencillo, muy sencillo. ¿Por qué? Porque estaría clarísimo que algo está haciendo malo, ¿no? Para un niño sería muy fácil entender que ese maltrato fue un maltrato, que no está bien, y lamentablemente esa no es la realidad de los abusos. Existen diferentes tipos de abusos y me voy a ir como a irlos nombrando. Claro. ¿Por qué? Porque existen abusos sin contacto. Sin siquiera tocar a un niño puedes estarlo agrediendo. ¿De qué manera? Pues a través y lamentablemente es ahorita de los mayores tipos de abusos, ¿no? El tema del exhibicionismo, del voyerismo. O sea, me excito de saber que me están viendo, ¿no? En mis encuerado, en mis genitales, etcétera. Y existen estas personas que se desfilan enfrente del niño para que el niño lo vea, ¿no? Y esto pues le genera, ¿no? Son imágenes fuertes para los niños, imágenes para los que todavía no están preparados y se les está agrediendo. El tema de excitarte o saber cuando el niño se está cambiando de ropa, ¿no? A la hora de que el sobrinito sale de bañarse, se está cambiando y entonces van y se asoman para verlo y eso está bastando. El niño saberse visto por alguien también es una transgresión a su intimidad. Y si te fijas, ni siquiera es necesario tocar al niño, ¿no? Correcto. Pero ya lo estás cosificando, ya lo estás viendo como un objeto al niño y esto les afecta. Esto tiene afectaciones y repercusiones en toda su persona. También, por ejemplo, el obligarlos a que vean pornografía, que hoy por hoy también es una práctica muy común, ¿no? Lamentablemente. Cierto. Entonces, también, ¿por qué? Porque son imágenes para las que el cerebro del chiquito todavía no está preparado, les resulta bastante violento y pues bueno, escuchaba luego a niños, ¿no? Que dicen, es que siento que traigo calcomanías aquí pegadas en el cerebro y que no me las puedo quitar, que no hay manera, ¿no? De que salgan de mi cabeza. Esas afectaciones tienen este tipo de abusos. También existen las agresiones ya con contacto y esta puede ser con o sin penetración. Sin penetración, desde palpar
Y, pues bueno, que traiga una intención. No te doy una palmadita en buena onda, ¿no? Sino que te doy una palmadita esperando tocarte, esperando excitarme, y esto pasa. Y lamentablemente pasa, ¿no? No se diga, pues cuando le estás tocando alguna parte privada, los pechos, los genitales. Esto está siendo un abuso y está claro, ¿no? O sea, ya son estos abusos que vemos mucho más claros. Y pues el más fuerte, ¿no? Un tema de una penetración que puede ser por vía oral, anal o vaginal. Puede darse con el miembro masculino, el pene, o también con objetos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque normalmente vamos a pensar que el agresor sexual es un hombre, y no necesariamente. También hay mujeres agresoras sexuales que lo hacen a través de objetos, con otras partes del cuerpo, etcétera. Qué importante es tener estos tipos de abuso sexual que nos estás comentando, Isabel. Y precisamente, ¿qué tan frecuente sería el abuso sexual en México? Lamentablemente la estadística es muy alta, a pesar de que existe una cifra negra, ¿no? Total en estos datos. Si nos vamos a las estadísticas, hablamos de que las niñas, niños y adolescentes en México, niñas, niños, 8 de cada 10 han sufrido algún tipo de maltrato. Ojo, no sexual. Algún tipo de maltrato en general, 8 de cada 10 niños. Yo no sé si dimensionamos lo que es esta cifra. O sea, prácticamente todos nuestros niños mexicanos han sufrido algún maltrato. Y el sufrir cualquier tipo de maltrato te hace presa fácil, por decirlo de alguna manera, para que el día de mañana seas víctima de abuso sexual. Las estadísticas de abuso igual nos arrojan, insisto, con esta cifra negra o con no claridad en la estadística, porque es muy difícil denunciar este tipo de delitos, comprobar este tipo de delitos, pero la cifra oscura nos demuestra que México siempre está en primeros lugares, ¿no? En todos estos delitos, y Chihuahua también normalmente está entre los 3 primeros lugares de los estados en que se comete más este delito o se denuncia más el delito, pero la realidad es que pareciera que vivimos en un ambiente que hipersexualiza a los niños y que tiene normalizadas estas prácticas de abuso en contra de ellos. Oye, muy interesante eso que nos estás comentando, y precisamente es mi siguiente pregunta a lo que voy. ¿Por qué es tan difícil denunciar, o por qué también la mayoría de los casos, o se dice, tú ya nos dirás, el agresor está dentro del ambiente familiar? Ahorita te decía, ¿no? Qué fácil sería entender que una violación estuvo mal y ya, ¿no? La realidad es que entender el abuso sexual es entender que el agresor sexual de menores, sobre todo, no le tiene miedo a perder el tiempo, ¿no? O a invertir el tiempo, porque ellos así lo ven. Los agresores sexuales trabajan mucho a las víctimas y al entorno familiar. Se acercan a la víctima, le hablan bonito, le dan primero una caricia, parecieran ser personas muy buenas que los quieren, suelen ser personas muy cercanas a la víctima. Y esto hace que el problema del abuso sexual se vuelva tan complejo de entender. Para el niño, alguien que pareciera o se supone que lo quiere, que lo cuida, es realmente el agresor. Caray, o sea, es lo que no se termina de entender. Eso hace tan complejo el problema y correcto. Entonces suele ser muy complicado también. Obviamente un niño pues no va a tener estos conceptos y no debería de tener estos conceptos claros, ¿no? No claros, sino en su cabeza, en su radar, ¿no? Y entonces le está pasando algo y no entienden qué es lo que está pasando. Y al no entender, entonces es muy difícil hablarlo. Definitivamente. Oye, Isabel, ¿algún tip que nos puedas dar a padres, madres, cuidadores, precisamente de niños, niñas y adolescentes, pues para estar prevenidos, para en caso de detectar algún tipo de abuso, pues cómo actuar, qué se debe de hacer? Mira, dentro de lo complejo que es el problema del abuso sexual infantil, yo creo que es muy sencilla la solución. Obviamente lo digo con el debido respeto, ¿no? Que se merece esto, pero si amamos a un niño de manera sana y le hacemos saber ese amor que le tenemos, papá, mamá, sus cuidadores, entonces me parece que estamos del otro lado de la prevención. ¿Qué pasa? Las personas queremos afecto, somos buscadoras de afecto, y entonces si el niño sabe ese afecto, lo recibe de manera correcta, entonces no va a estar mendigando amor, pepenando amor de alguien
que está carente de afecto y que entonces pareciera que viene a ofrecerle ese afecto al niño. Eso es lo que nosotros decimos. Hay que saber amar a nuestros niños, saber amarlos correctamente, enseñarles lo mucho que valen y enseñarles a poner límites. Y logrando esto, entonces tenemos ya el paquete casi ganada. Y otra cosa sería, hay que conocer a nuestros niños. Cada niño es un mundo, hay que conocerlos. Hay niños que son muy sensibles. Estas personas que son muy sensibles también pueden llegar a ser presa o carnada para estas personas que están buscando afecto, y entonces los niños muy sensibles pues les ofrecerán ese afecto, los apapacharán, y hay que tener especial cuidado con ellos. ¿Para qué? Para que ese afecto y esa sensibilidad que tienen aprendan a canalizarla con las personas que tienen que canalizarlas. Isabel, sin duda, interesante información que nos has brindado en el capítulo del día de hoy. Si alguien pues quiere más información, alguna asesoría de tipo legal, tipo más personal, profesional de tu parte, ¿a dónde pueden comunicarse contigo? Pueden buscarnos al teléfono 614-539-9905 o a nuestras redes sociales @CIP_MX. Isabel, pues agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco la información recibida el día de hoy en este capítulo del podcast El Marco Jurídico. Muchas gracias. Gracias, y si me permites un mensaje final. Claro. En la asociación siempre decimos, todo influye pero nada determina. Influye las circunstancias que viven nuestros chiquitos, y por eso es bien importante cuidarlos y prevenir el abuso, pero nada determina. Y si alguien ya sufrió un abuso, no pasa nada. Hay vida después de un abuso. Se puede salir adelante, nada más hay que saber canalizarlo y tratarlo. Muchísimas gracias, Isabel. Así que ya lo saben, si ustedes requieren alguna asesoría o simplemente pues platicar con una amiga, aquí está la licenciada Isabel, que el día de hoy nos acompañó. Y ustedes recuerden, nos vemos en el próximo episodio del podcast El Marco Jurídico, y recuerden que nos pueden también sintonizar a través de YouTube, Facebook e Instagram. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. El Marco Jurídico, un espacio para aprender juntas. Temas de interés para nosotras las mujeres.